Saludos jóvenes de noveno grado. Yo te voy a socializar la semana 7 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, unidad número 10, Recursos Naturales. El contenido, poblaciones y sus características. ¿Verdad? Seguir elaborando un breve resumen y al final te socializo también el resuelve parte de las tareas de la semana. Introducción. Una población biológica se define como conjunto de organismos, o sea, individuos de la misma especie. Esto significa que comparten propiedades biológicas que ocasionan una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. La cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los individuos. La cohesión ecológica está referida a la presencia de interacciones entre ellos resultantes de poseer requerimientos similares para la supervivencia y la reproducción. Las poblaciones se mueven de un ambiente a otro en la búsqueda de mejores condiciones como la abundancia en alimentos, agua, etcétera, que favorezcan la supervivencia de los individuos. En esta lección vamos a aprender un poco más y vamos a profundizar sobre las poblaciones y sus características. ¿Y qué es una población? Pues una población es un grupo de organismos de una misma especie que se reproducen entre sí. Comparten alimento, tiempo y espacio. Estos individuos tienen diferentes edades, diferente sexo y tamaño, pero comparten recursos como alimento, refugio, sitios de animación y un mismo espacio físico. Cada organismo, independientemente de la especie que sea, tiene un potencial biótico, el cual se define como la capacidad máxima de reproducirse en condiciones óptimas dentro de un ecosistema. La tasa máxima a la que una población de una especie dada puede crecer en condiciones ideales cuando los recursos son abundantes, la densidad de población es baja, se conoce como tasa intrínseca de crecimiento y es influenciada por varios factores como la edad a la que inicia la reproducción, la duración de vida de ese individuo, el periodo reproductivo a lo largo de su vida y el número de descendientes en el que el individuo es capaz de reproducir o producir durante cada periodo de vida. Estos factores son los que van a determinar si una especie particular tiene una tasa intrínseca pequeña o grande. Las poblaciones son cambiantes en tiempo y espacio. Por lo mismo hace necesario conocer aspectos característicos como abundancia, densidad, edades, proporción de sexos, distribución, natalidad, mortalidad. Abundancia de una población. Se refiere al número absoluto de individuos de la población. Densidad poblacional, el número de individuos por unidad de espacio. Puede diferenciarse la densidad bruta que considera el espacio total y la densidad específica que tiene en cuenta el espacio que efectivamente puede ser colonizado por una población dada. Proporción de edades. Es la proporción de individuos por edades en una población. Y la proporción de sexos, número o proporción de individuos masculinos o femeninos en la población. Numeral 13. El tamaño de la población. El tamaño de la población, ya sea de elefantes, humanos o plantas, siempre van a estar cambiando en el tiempo y espacio. Estos cambios son provocados por factores como la natalidad, que será el número de individuos que nacen y se van sumando e integrando a la población. Luego ocurre que algunos individuos se restan a la población con la mortalidad, refiriéndose al deceso de los individuos de esta misma población. Otro factor que influye es la dispersión de los organismos. Esta es el movimiento de individuos entre poblaciones conocidas como la inmigración y la emigración. La inmigración es cuando vienen y cuando nos referimos a la emigración, pues cuando se van. Y ahí lo vamos a visualizar también. La inmigración ocurre cuando en una población entran individuos en la misma especie, incrementando así su tamaño. De la misma manera, la emigración afecta porque los individuos salen de esa población, disminuyendo así su tamaño. A esto se suma la depredación, que es el consumo de organismos vivientes, ya sea vegetal o animal, consumido por otro organismo. De cierta manera se da un control en la población y favorece
la selección natural, eliminando al menos aptos, a los menos aptos y sobrevive el más adaptado y por ende el más fuerte. Y aquí tenemos en la figura número 1, en el centro del esquema tenemos la densidad poblacional. ¿Y de qué depende esa densidad? Que es el crecimiento de la población. Depende de la natalidad, que es el número de nacimientos que se van agregando a esa población. La mortalidad, el número de individuos también que mueren. También se da la inmigración y los individuos que se integran y la emigración de los individuos que se van a otra comunidad. Y el número 4, sobrevivencia en las poblaciones. Ahora conozcamos un poco sobre la sobrevivencia de los organismos de los ecosistemas. ¿Cómo podemos medir la probabilidad de que un individuo sobreviva a una edad particular? Pues los ecólogos han utilizado las curvas de sobrevivencia para destacar los cambios, la tasa de nacimientos y muertes de los individuos de la población. En la curva tipo 1 podemos ver que representa la sobrevivencia de los humanos y la mayoría de los mamíferos tienen una curva de supervivencia tipo 1. En este tipo de curva, los organismos mueren cuando se hacen viejos. Las especies con curvas tipo 1 proveen mucho cuidado prenatal o parental para asegurarse de que estos sobrevivan. En la curva tipo 2 representa muchas especies de aves. Los organismos mueren más o menos por igual en cada intervalo de edad. Pueden tener poca descendencia y proveer cuidados parentales. En la curva 2 o tipo 2 vemos representados a los árboles, también a los invertebrados marinos y la mayoría de los peces tienen una curva de supervivencia tipo 3 y es porque pocos organismos sobreviven a sus primeros años de vida. Sin embargo, los afortunados que logran superar la juventud suelen tener vidas bastante largas después de eso. Las especies con este tipo de curvas por lo general tienen muchos descendientes a la vez, como un árbol que libera miles de semillas, pero no proveen cuidados a su descendencia. Entonces, en el caso de los mamíferos, sí, porque proveen esos cuidados cuando el recién nacido pues va a ir desarrollándose. No así en el caso de los árboles o también en la vida acuática. Ahí tenemos la curva de supervivencia. Tipo 1, ahí tenemos los humanos o todos los mamíferos que se puede proporcionar esos cuidados para que los recién nacidos se vayan desarrollando y puedan lograr llegar a una edad, digamos, cierta superior y sobrevivir. En el caso 2, las aves, por ejemplo, pues hay ciertos cuidados, pero son poco menores. Y el que logra sobrevivir, pues vive por buen tiempo. En el caso de los árboles, que es el tipo 3, pues un árbol no puede cuidar a un árbol pequeño. Entonces ahí las probabilidades de supervivencia son menores aún. 5, resistencia ambiental. Cuando hablamos de resistencia ambiental, referimos al conjunto de factores que regulan el crecimiento de una especie, evitando que haya sobrepoblación en determinado espacio. El aumento en el número de individuos que integran la población se contrarresta con lo que se conoce como resistencia ambiental, que puede definirse como la influencia de todos los factores del ambiente que evitan que la población crezca en exceso. En este caso, la resistencia ambiental es un obstáculo en el ambiente hacia el crecimiento poblacional a través de los factores limitantes que pueden ser de dos tipos: factores dependientes de la densidad, también conocidos como de naturaleza biológica o intrínsecos. Estos factores son los que se dan dentro de la misma población, como la depredación, la competencia por el alimento, por aparearse y las enfermedades. Todos esos elementos pues, se deben de considerar en la densidad poblacional. Luego tenemos el segundo factor, independientes de la densidad, también conocidos como de naturaleza física o intrínseca. Existen otros factores que también forman parte de la resistencia ambiental y que condicionan la estabilidad y sobrevivencia de una población en un ecosistema determinado. Estos factores pueden ser la luz, la humedad, el clima, el agua, las diferencias de presión en ambientes acuáticos, la precipitación
la sequía, las inundaciones, erupciones volcánicas, la destrucción de hábitats provocada por el ser humano, más que todo cuando hay crecimiento demográfico por la urbanización. Ahí pues, pues residenciales, colonias nuevas, edificios, una fábrica, una gran industria, pues todo eso viene a incidir directamente en la densidad de esa población. Crecimiento exponencial de la población. El crecimiento exponencial es la tasa de crecimiento, número de organismos agregados en cada generación reproductiva, se incrementa a sí misma, es decir, eh, el tamaño de la población se incrementa a tasas cada vez mayores. Si se grafica el tamaño de la población, N mayúscula C, obtiene que una curva de crecimiento en forma de J. Entonces ahí tenemos tamaño de la población es N y el crecimiento es la J. Ahí podemos visualizar dónde inicia el tamaño de la población, pues es bastante pequeño, pero con el paso del tiempo el crecimiento exponencial pues aumenta la densidad de la población. Pero en el crecimiento logístico ahí tenemos la capacidad de carga y tenemos el tamaño de la población y el tiempo. Ahí pues se puede visualizar que una población sea con pocos individuos y ahí va aumentando, aumentando, pero llega un momento donde se mantiene. ¿Pero por qué se mantiene? Con cierta cantidad, cierto número, pues se mantiene por la depredación, eh, por los elementos que hemos visto anteriormente, como los recursos, los alimentos, etcétera. Una vez que se ha terminado de elaborar esta síntesis y al menos he hecho algunas dos figuras, pasamos al ponte a prueba. No me voy a detener aquí en esta actividad porque ya tienen jóvenes ustedes la clave de respuesta. Sin embargo, sí me voy a detener un poco más en el resuelve, donde se va a completar este cuestionario. Dice, cuestionario sobre las profesiones y sus características. Parte uno. Traslada las respuestas correctas contenidas en la tabla que está a la derecha. La población es la primera, es el conjunto de organismos que pertenecen a la misma especie. Eh, y en la número dos es la resistencia, es la suma de todos los factores negativos. Esa es la resistencia. Número tres, capacidad de carga, es el tamaño máximo de la población que se puede soportar con los recursos disponibles en un ecosistema. La número cuatro, el ecosistema, pues el conjunto de especies en un área determinada donde interactúan y compiten por los recursos. El número 5, el potencial biótico, es la máxima capacidad de reproducción que tienen los individuos. Número 6, es la competencia, se da cuando los recursos son compartidos. Número 7, la migración, se presenta cuando los individuos entran y salen de la población. Recuerden, migración es movilizarse de un lugar a otro. Cuando nosotros decimos migración, nos podemos referir a inmigración cuando viene, emigración cuando se va. 8. La depredación. Un organismo se alimenta de otro, promoviendo la supervivencia del otro. Entonces ahí pues eh, lo podemos completar de esa manera. Luego tenemos la parte número 2. Observa la figura 2 de la guía. Curvas de sobrevivencia y responde falso o verdadero a las siguientes aseveraciones. Observemos la figura. Vamos a observar la figura y ahí lo podemos visualizar. Crecimiento exponencial, tamaño de la población tiene que ver con el tiempo, pero el crecimiento logístico, pues ahí, con el tiempo y con el tamaño de la población, pues los recursos, los alimentos, la depredación y otros elementos que se pueden ir considerando también, inciden para que no se mantenga con la misma tendencia. La tendencia puede cambiar. Entonces, en base a eso, vamos a escribir falso o verdadero. En la primera dice, en la curva tipo 2, los organismos mueren más o menos por igual en cada intervalo de edad. Pues eso es verdadero. En la curva tipo 1, los organismos no tienden a morir cuando son jóvenes o de edad media, sino cuando se hacen viejos. Eso es verdadero. Esa es la tendencia. Y en la curva número 2 se representan los organismos que tienen o tienden a morir a sus primeros años de vida, pero si superan la juventud tienen larga vida. Pues eso es verdadero y lo leímos anteriormente. Si logran, digamos, sobrevivir
De ahí en adelante, pues van a sobrevivir mucho más tiempo. Esta es la socialización jóvenes de la semana, de la guía de la semana número 27 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Recuerden, noveno grado. Espero que sea de mucha utilidad para ti y nos encontramos en la próxima.